tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase. En esta clase vamos a ver clasificación vocal a modo de introducción al transporte melódico. Ante todo, decirle que esta clase viene con un archivo adjunto de un texto de un apunte de clasificación vocal tomado de otro del profesor Javier Arbonés, en la cual va a estar adjunto al video y se requiere de la lectura previa o posterior del mismo a modo de complemento de este video. Aquí tenemos una tabla en la cual pasaré a explicar. En principio, esta es la extensión completa de las voces de los cantantes vocacionales. Sugiero que vean en el apunte que son los cantantes vocacionales, y en la primera fila tenemos la escala cromática escrita en cifrado americano. Partimos desde la y vemos que tenemos la sostenido, podría llamarse esta casilla, luego si o si bemol la, dependiendo del caso, ¿no? En la segunda fila tenemos los números arábicos que nos indican a qué región o en qué lugar están ubicadas estas notas. Si vemos acá en el centro de la tabla, vemos que tenemos el do, y en la fila siguiente el 4, es decir, este sería el do 4. Recuerden que nosotros llamaremos al do central del piano o al do de la segunda cuerda en el primer casillero de la guitarra como do central, a diferencia de otros profesores teóricos y demás que suelen llamar a este do como do 3. Bien, entonces en la fila siguiente tenemos los números que corresponden a cada una de estas notas, ¿no? Re 4, Mi 4, Fa 4, etc. Más arriba tenemos una fila más en la cual yo he puesto de manera caprichosa, pero a modo de guía, también las frecuencias del La 4, siendo un La 440 Hz, la del La 3, siendo un La 220 Hz, y la del La 2, siendo un La de 110 Hz. Utilizo la nota La básicamente porque es la frecuencia en la cual tiene un número entero y no es con coma, para simplificar un poco la cuestión. Además, en esta misma fila están pintadas las casillas de las notas alteradas con negro para tener una visualización de lo que es la lógica del piano. Bien, como dijimos, esta es la extensión completa de las voces de los cantantes vocacionales, y es una extensión que se ha considerado en el apunte del profesor Javier Arbonés, y que estamos de acuerdo en que así sea, pero también debemos saber que existen otras extensiones que pueden sobrepasar los agudos o también los graves. Bien, si observamos esta tabla, vemos que del lado al La 3 tenemos una octava, que del La 3 al La 4 tenemos otra octava, y que del La 4 al Mi 5 tenemos una quinta justa. Entonces diremos que la extensión completa va a ser de 2 octavas más una quinta. Otra cosa que debemos saber es que todo este repertorio de notas no puede ser cantado por una sola persona, sino que requeriremos de 4 tipos de voces para poder cubrir toda esta extensión. Para estas voces eran el bajo, el tenor, la contralto y la soprano. Vamos a hacer una clasificación partiendo desde lo grave hacia lo agudo. Aquí tenemos un segmento de la tabla que vimos anteriormente, donde hay un repertorio de nota, al cual a este repertorio lo llamaremos tesitura. Y la tesitura del bajo es de una octava más una tercera. ¿Esto qué quiere decir? Que de do a do tenemos una octava, y que de do 3 a la do, o de la 2 a do 3, como se quiera, tenemos una tercera menor. Entonces volvemos a decir que la tesitura del bajo será de una octava más una tercera, que es lo mismo que decir una décima. Sin embargo, es más claro pensarlo como una octava más una tercera, siendo esta tesitura del La 2 hasta el Do 4. Seguimos con el tenor y extraemos otra fracción de la tabla primaria de la extensión completa, y vemos
que tenemos de Do3 a Do4 una octava y de Do4 a Mi4 una tercera mayor. Entonces la tesitura del tenor va a ser de una octava más una tercera mayor y va a ir de Do3 hasta Mi4. ¿Qué es una concatenación? En música, una concatenación es cuando una serie de notas comienza sin que una serie anterior haya terminado aún. Veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos la tesitura del bajo, que bien sabemos que empieza en la 2, y luego a partir de la 3 comenzaría la tesitura del tenor, es decir, el tenor está justapuesta a la tesitura del bajo, otorgando así este fenómeno un rango común entre el bajo y el tenor, siendo este de una octava yendo del Do3 al Do4. Es decir, que la tesitura del rango común entre bajo y tenor va a ser de Do3 a Do4, una octava. Hecha esta aclaración, seguimos con la clasificación vocal y es el turno ahora de la contralto. Esta es otra sección tomada de la tabla primaria y vemos que de Do4 a Do5 hay una octava y que de Do4 a la 3 o a la inversa, de la 3 a Do4 hay una tercera menor. Es decir, que la tesitura de la contralto es de una octava más una tercera menor y va de la 3 a Do5. Por último tenemos a la soprano y esta sería la última sección de la tabla primaria, y también observamos que de Do4 a Do5 hay una octava y que de Do5 a Mi3 hay una tercera mayor. Entonces la tesitura de la soprano va a ser de una octava más una tercera mayor y va a ir de Do4 a Mi5. Si hasta aquí han prestado atención, van a ver que hay varios puntos de encuentro entre las voces masculinas y las femeninas, pero ya vamos a llegar a esto de todas maneras. También aquí se presenta una concatenación entre la contralto y la soprano, dando también un rango común, también de una octava, yendo de Do4 a Do5. Bien, hasta aquí haremos un pequeño resumen. Este resumen será tomado tanto de este video como del apunte que estará adjunto al mismo. Las voces se dividen en masculinas y femeninas, que hay voces graves, siendo la voz del bajo y la del contralto, tanto una voz masculina como una voz femenina, y la del bajo va de la 2 a Do4 y la del contralto va de la 3 a Do5. Aquí hay un dato curioso que es de lo que me refería anteriormente, si es que habían puesto atención, y es que el bajo y la contralto tienen la misma tesitura, solo que el bajo canta una octava por debajo del contralto, que es lo mismo que decir que la contralto canta una octava por encima del bajo, ¿no? Siendo su nota más grave para el bajo en la 2 y siendo la nota más grave para el contralto en la 3. Entre las voces agudas tenemos la voz del tenor y la del soprano. El tenor canta de Do3 a Mi4 y la soprano de Do4 a Mi5. De nuevo aquí vemos que tanto el tenor como soprano tienen la misma tesitura, solo que el tenor canta una octava por debajo de la soprano o la soprano canta una octava por encima del tenor. Las voces de los niños tienen la misma clasificación que la voz femenina, es decir, que se clasifican en contralto y soprano. En el apunte verán que además las voces de los niños tienen una subclasificación que va por edades, así que lo pueden ver allí. Existe un rango común entre las voces, siendo para las voces masculinas Do3 a Do4 y voces femeninas de Do4 a Do5. Aquí otra vez se observa el mismo fenómeno que mencionamos antes, en la cual las voces masculinas cantan una octava por debajo de las voces femeninas, o las voces femeninas cantan una octava por encima de las voces masculinas.
Ahora vamos a observar esto mismo que se explicó en la partitura. Aquí en principio tenemos una partitura coral en la cual está el bajo, el tenor. Debemos decir que el tenor lee en clave de sol octavada, pero aquí hemos decidido escribirlo en clave de fa para que la grafía coincida con la nota real que canta el tenor. Luego tenemos la voz de la contralto y la de la soprano. Contraltos y sopranos leerán en clave de sol, bajos y tenores leerán en clave de fa. Bien, vamos a hacer una clasificación partiendo de las voces graves y luego de las voces agudas. El bajo va de La2 a Do4 y esta sería la región que ocupa dentro del pentagrama. La contralto va de La3 a Do5, siendo esta la región que ocupará dentro del pentagrama. Es decir, que las voces no pueden superar ni ascendentemente ni descendentemente. Esta es toda su tesitura y no podemos hacerlas cantar más que lo que está aquí escrito. La voz del tenor, y esta será la región que ocupa dentro de la partitura, y la soprano será de Do4 a Mi5, siendo esta la región que va a ocupar en la partitura. Bien, ahora pasamos a una reducción a piano. Y aquí es lo que hemos estado trabajando hasta el momento cuando hicimos aquel trabajo de un pequeño arreglo para 4 voces, en la cual estudiantes escribían en pianos y otros estudiantes en guitarra dependiendo del instrumento que están estudiando. Bien, acá tenemos la región del bajo y acá se presenta la región de la contralto en clave de sol, ¿no? Y vemos que acá se empieza a ver la concatenación que habíamos mencionado antes entre el bajo y el tenor y entre la contralto y la soprano. Para el caso de la partitura de guitarra ya la cuestión se va comprimiendo aún más, ya que la guitarra escribe en un solo pentagrama. Vemos que esta es la región que ocupa el bajo, siendo del La3 al Do4. Esta es la región que ocupa la contralto. Esta es la región que ocupará el tenor y esta es la región que ocupará la soprano. Acá se ve bastante comprimido y la intención es tener cierta capacidad de ver que primero este es el Do central, el que ya habíamos mencionado, y que este sería el Mi5, y que a esta nota solamente va a poder acceder la soprano, y que aquí tenemos una zona común entre el Do4 y el Do3, que será una zona común entre contraltos y sopranos, una zona común entre bajo y tenor. Aquí vemos que aparece una parte de concatenación muy densa y vamos a ver por qué se produce. Tenemos la tesitura del bajo y podemos ver cómo el bajo y la contralto, y vemos cómo hay un rango en común entre el bajo y la contralto, que eran las voces graves, digamos, ¿no? Vemos que van del La3 al Do4. Por otra parte, las voces agudas de tenor y soprano también comparten un rango en común, que van del Do4 al Mi4. Y por último podemos ver que hay una nota en común entre las 4 voces, que es el Do4. Es decir, todas las voces podrían cantar esta nota. Sin embargo, hay que hacer una salvedad en que las voces que estarían cómodamente cantando esta, o relativamente cómodas, serán la del tenor y la del contralto, ya que la soprano estará cantando en su registro más grave y el bajo en su registro más agudo de la tesitura. Aquí estamos frente a una partitura coral con una melodía conocida, más para nosotros que hemos estado trabajando con esto,
solo que aquí la presentamos en tonalidad de Fa mayor, a diferencia de lo que habíamos trabajado en la clase anterior, que era en la tonalidad de Do mayor. Acá podemos observar las 4 voces, ¿no? La soprano, que es la que hace la melodía, la contralto, el tenor y el bajo. Como se había dicho anteriormente, el bajo era la voz que podía saltar, y en este caso es el que está haciendo las fundamentales de los acordes, si podemos observar. Y habíamos mencionado que las voces intermedias, tenor y alto ahora, o contralto, son las voces que tratarán de moverse en la medida de lo posible por grado conjunto. Entonces aquí es donde se nos va a presentar esta doble visión de ver por un lado la verticalidad en la presentación de los acordes y la horizontalidad en la cual trataremos a cada una de las voces del acorde, por decirlo así, de manera independiente. Observemos primero que en los tiempos fuertes se encuentran los acordes. Eso por un lado. Ahora bien, vemos que en el primer compás está cifrado un Fa, en la cual ponemos el acorde, el bajo hace la fundamental y presentamos entre tenor y contralto el acorde de Fa mayor. Luego, a partir de esta construcción, simplemente como habíamos dicho anteriormente, el bajo podía moverse tranquilamente, por lo cual sin ninguna dificultad escribimos todas las fundamentales de los acordes. Luego deberíamos ir viendo cómo se va moviendo cada una del resto de las voces de los acordes a partir de lo que ya viene anteriormente, es decir, esta voz va a depender de la presentación de la voz anterior, digamos, para así tratar de moverse lo menos posible. Incluso el mantenerse será la opción óptima. Vamos a ir escuchando cada una de las voces. Vemos que la soprano es la que lleva la voz principal. Es el turno ahora del bajo, el cual se mueve por salto haciendo las fundamentales del acorde. Vamos a escuchar ahora la contralto. Aquí quizás lo más importante sea esta última nota, digamos en este último compás donde comienza la cadencia, en tonalidad de Fa mayor. Esta sería la séptima nota de la escala, ¿no? La sensible, la cual debe resolver en la tónica, y es justamente lo que hace, digamos, ¿no? Al presentarse el séptimo grado debe ir hacia la tónica. Vemos qué pasa con el tenor. Bien, melódicamente también pasa en el último compás una cuestión bastante interesante, y es que se presenta la nota si bemol, porque está en clave, ¿no? Y si bemol en Fa mayor es la cuarta nota. Recuerdan que en Do mayor la cuarta nota era Fa y era la que habíamos denominado sensible descendente, es decir, que debía resolver a la tercera del acorde. En este caso, esta nota es si bemol, que debe resolver a la tercera del acorde de Fa mayor, siendo la tercera del acorde, y así resolviendo esta sensible, ¿no? Esta distancia de medio tono que hay hacia una nota del acorde. Resulta interesante que escuchemos la voz del tenor y la contralto.
Bien, y por supuesto es interesante que escuchemos la voz del tenor y contralto juntas para ver lo que sucede de nuevo aquí en la cadencia, ¿no? Se juntan las dos sensibles, la ascendente y la sensible descendente, formando lo que es el tritono. Un concepto que veremos más adelante, pero que es el que termina de darle sentido al acorde de séptima de dominante. Por supuesto vamos a escuchar el fenómeno completo. Bien, si han prestado atención hasta aquí, verán que esto es un poco lo que se pedía en las clases anteriores respecto a este pequeño arreglo a 4 voces. No obstante, vamos a ver esto mismo en sus reducciones para piano y guitarra para tratar de terminar de entender el trabajo que se hizo anteriormente. Aquí presentamos esta melodía acompañada en algo que estuvimos trabajando, ¿no? Que era la melodía y el acompañamiento. Recuerden que esto lo vimos en tonalidad de Do mayor y aquí está en tonalidad de Fa mayor. Bueno, primero observar que tenemos las mismas 4 voces, ¿no? La que en algún momento llamamos voz 1 ahora será soprano, la que llamamos voz 2 será contralto, la que llamamos voz 3 será tenor y la que llamamos voz 4 será bajo. Aquí en principio puede aparecer una pequeña contradicción en el sentido de que habíamos dicho que contraltos y sopranos escribían en clave de sol. No obstante, esto se hizo por una cuestión que tenía que ver más con la textura musical de melodía y acompañamiento, y por ese sentido parecía más claro poder verlo de esta manera. De todas maneras, una vez que entendamos bien esto, no tendría que significar ninguna complicación el hecho de cómo esté escrito. Simplemente lo que tendríamos que intentar es descubrir que cada una de estas voces corresponde a cada una de las voces de las voces cantadas. Entonces, asimismo vemos que en este caso se decidió escribir las 3 voces en clave de Fa, de que se respeta esto en todo momento, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el segundo compás, el re no lo escribimos en el primer espacio adicional de clave de sol, sino que lo seguimos escribiendo en clave de Fa, lo mismo que el mi, ¿no? Este mi, en cuanto a la frecuencia de la nota, se corresponde con el mi del primer espacio de clave de sol. Sin embargo, por una cuestión de lógica y de facilidad para el lector, y para el que escribe también, ¿por qué no? Se mantiene la norma de que se siga escribiendo en clave de Fa. Incluso el Fa de la última del último compás es igual a este Fa, no obstante se decide seguir escribiendo en clave de Fa. Resultaría más cómodo escribirlo acá, claro, pero en cuanto a respetar la conducción y el tratado de cada una de estas notas como voces distintas e independientes, se prefiere mantener cada uno en la región que viene ocupando. Vamos a escucharlo, por supuesto. Bien, por último presentamos la reducción a guitarra, ¿no? Y acá donde se ve todo un poco más comprimido porque está escrito en un solo pentagrama. Por otra parte vemos que la soprano ocupa más de líneas adicionales. Esto se debe a que la guitarra es un instrumento transpositor, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y aquí podemos distinguir lo mismo que distinguimos en el pentagrama para coro, digamos. Las voces acá están juntas, pero vemos que esta es la región del bajo, digamos, la región que ocupa en la partitura el bajo. Aquí está el tenor, ¿no? La región del tenor, la región de la contralto,
y por supuesto la región de la soprano. Bien, acá también vemos que al final, lo que veníamos diciendo antes, en cuanto a la frecuencia, que las notas Fa, por ejemplo, se corresponde a la misma. Acá la distinción, a diferencia de la partitura para piano que se seguía manteniendo en clave de Fa, la distinción que se nos presenta aquí es a través de la dirección de las plicas, que ese también es un tema que veremos más adelante. Bueno, vamos a escucharlo. Bien, es posible que se observe en esta clase más información quizá de la que necesitáramos para hacer el transporte melódico, pero no es información inútil para nada. Es importante que por la vía que a uno le parezca más cómoda, tratar de entender que estas notas son iguales, tanto las que aparecen en la partitura de coro como la de piano y la de guitarra. Son las mismas frecuencias, exactamente las mismas, solo que bueno, se escucha distinto por una de las cualidades del sonido, que es el timbre, ¿no? En una primera instancia está hecho por voces sintéticas, pero voces al fin, por piano, que bueno, también es sintético, y guitarra, ¿no? Pero digo, entender cada una de estas regiones es importante para poder hacer el transporte melódico. Es decir, para saber, dependiendo en qué partitura nos toque escribir o en qué partitura nos toque leer, saber para quién puede ser o no ser accesible el material que vamos a utilizar. Por último, me parece importante hacer esta aclaración. Esto no es una clase para empezar a distinguir las distintas voces o para distinguirnos nosotros de acuerdo a la clasificación que vimos, sino que muy por el contrario, de aquí se trata de fijar unos parámetros que se irán abriendo o cerrando de acuerdo al momento en que nos encontremos trabajando dentro de un aula. Como dije, la extensión propuesta aquí está referida a los cantantes vocacionales, pero debemos saber que el maestro dentro del aula podrá encontrarse con otros parámetros. Aquí lo que importa es saber que habrán voces masculinas que podrán cantar más aguda y otras voces masculinas que podrán cantar un poco más grave, del mismo modo las que habrán voces femeninas que podrán llegar a cantar notas más altas y otras voces femeninas que no alcanzarán esas notas altas, pero que sí alcanzarán notas más bajas. Entonces, a partir de esto, poder empezar a hacer una especie de panorama para la hora de transportar, saber que hay canciones que podrán cantar voces femeninas, otras voces masculinas, que habrán canciones que podremos adaptar para ambas voces y que habrán canciones que no podrán ser cantadas por ninguna de las voces debido al ámbito o a la extensión que tenga esa canción. Dicho esto, damos por finalizado esta clase.